¿Estamos todos? A ver. Sí. Bueno, disculpen esto, pero esto es simplemente para no tener problemas y tenemos un pequeño descanso. Bueno, estábamos entonces en que para Mircea Eliade el fenómeno religioso no es una contingencia, sino que es la estructura misma de la naturaleza humana. ¿Y en qué consiste esa naturaleza? En que él supone que el fenómeno religioso, que lo podríamos decir de esta manera: el ser humano, nosotros, él lo dice con una expresión muy particular, sintética, dice, tiene sed de ser. Hay una suerte de inadecuación en todos y cada uno de nosotros, donde gravita un afán de algo absoluto que está en una suerte de disonancia con lo que es el orden de lo cotidiano. Y ese orden de lo cotidiano de ninguna manera es capaz de plenificar ese anhelo de absoluto que anida en todos y cada uno de nosotros. En ese sentido, podemos decir, el fenómeno humano está estructurado en función de aquello que llamamos el fenómeno religioso. Por supuesto que esto ha sido, por ejemplo, cuando digo esto, el orden de lo espacio-temporal no satisface de ninguna manera nuestra sed de absoluto. El primer nombre que me sale a la cabeza es San Agustín, pero lo encontramos en Platón, en Aristóteles, en todos. Hay una disonancia, si quieren llamarlo de alguna manera, y una búsqueda de una integridad que no es posible de obtener a través del concurso de los medios habituales. Es necesaria una suerte de ruptura con lo cotidiano y un ahondamiento de la existencia. Eso lo dicen pensadores religiosos, no religiosos. Si la filosofía sirve para algo, es aquella disciplina, llamémosle así, que intenta siempre romper con esto de tomar la vida como algo natural, como algo de todos los días. Me vas a acordar una milonga de Borges que dice, creo que es así, Javier Flores va a morir, eso es moneda corriente. No, esa no es. No. Alejo Albornoz murió, el duro hierro le entró en el pecho, ni se le movió la cara. Alejo Albornoz murió como si no le importara. Este tipo de cosas ahí está puesto en la literatura, pero en general la vida importa. Y la filosofía tiene esa misión que Sócrates decía que es una suerte de aprendizaje para la muerte, ¿no? La filosofía. Sí. Bueno, pero no me quiero, perdón por estos desvíos, ¿sí? Para Mircea Eliade, entonces, el fenómeno religioso es la estructura, ¿no? Y la otra pretensión, que esta sí es, digamos, no es tan, quizás tan lejana como esta primera apreciación, es todo lo que nosotros consideramos como usos y costumbres, nuestras convicciones, no son sino formas aletargadas, borrosas, de algún modo neutralizadas de aquello que es el fenómeno religioso popular. O sea, la vida cotidiana está permanentemente repitiendo o actualizando formas que están inscriptas en ese registro íntimo que es el fenómeno religioso, ¿no? Desde jugar un partido de truco, a comer un asado, a una celebración patriótica o a una ceremonia profana, como podía ser un casamiento, ¿no? Para Mircea Eliade, una suerte de contemporaneidad de lo arcaico. La palabra arcaico hay que tomarla muy en serio. Arcaico no es lo sino lo fundante, ¿no?
no tomemos la palabra arcaico en el sentido de algo que le ha pasado mucho tiempo, porque lo arcaico es justamente lo más, en esta interpretación, o sea, una cosa que va, bueno, yo intento hacer, en este momento yo soy Mircea Eliade, ¿no? Por supuesto, con todas las limitaciones, pero lo que intento es mostrar en toda su fortaleza un pensamiento. Después vendrán las críticas, las observaciones, pero para mí la mejor manera es como comprometerse con este que estamos tratando en este momento. Decíamos, lo que le interesa a Mircea Eliade es exhibir la contemporaneidad de lo arcaico, como todo aquello que nosotros hoy hacemos no es sino una suerte de repetición diluida de algo que, digamos, existe en el orden de lo arcaico. Y hablaba de la palabra arcaico que viene del griego arge, que quiere decir principio o fundamento. No quiere decir viejo. Y fíjense ustedes, bueno, tenemos así un señor arquitecto acá, que la palabra arquitecto viene de esa palabra, porque el verbo arjomai quiere decir mandar. Arquitecto, y tectoi viene del verbo, de la palabra tejné, que quiere decir saber hacer. Entonces, ¿qué es el arquitecto? ¿Sí? El que manda a los obreros, a los que saben hacer. ¿Sí? Pero fíjense esta particularidad de la palabra arcaico, que también quiere decir mandar. Cómo implícitamente en el espíritu de esa palabra está esta concepción que dice que lo arcaico manda, dirige. Tenemos montones de ejemplos poéticos, pero me acuerdo siempre uno del poeta Hölderlin que dice: el nacimiento todo lo puede, todo lo demás son las circunstancias, pero el nacimiento es la fuerza originaria, y de ahí lo demás es un despliegue. ¿No? Esta concepción de lo que quiere decir arcaico. Bueno, después vamos a ver algunos ejemplos de esta contemporaneidad de lo arcaico en el sentido que lo piensa Mircea Eliade. En particular, lo que podemos ver en este texto de la estructura de los mitos, que es el primer capítulo de Mito y Realidad, es lo siguiente. Una suerte de ir acotando progresivamente el asunto a estudiar. La cuestión primera es el mito. El mito es un relato que habla acerca de la irrupción en el mundo humano de seres sobrenaturales. Pero los mitos, como sabemos, son múltiples. Entonces, ¿qué va a ser primera medida, podemos decir, de acotamiento del asunto a estudiar? Es que Mircea Eliade dice, si voy a estudiar los mitos, pero de los mitos voy a estudiar los cosmogónicos. ¿Qué es un mito cosmogónico? La palabra cosmos, que nos va a acompañar durante todo nuestro, vamos a llamarlo cuatrimestre, quiere decir, en principio, orden, armonía, proporción. Nuestra palabra cosmética viene de cosmos. Pero, en principio, cosmos es un sinónimo de belleza, en el sentido de, insisto, armonía, proporción, simetría. La palabra mundo en latín es la traducción de la palabra cosmos. Pero en castellano, mundo no aparece en ese sentido. Sí, por ejemplo, en la palabra inmundo. Ahí sí, como lo indecoroso, ¿no? Pero la palabra cosmos, digo, quiere decir eso. Y guiné quiere decir origen. De ahí viene la palabra mujer, de guiné, ¿no? El asunto, la ginecología, por ejemplo, viene de eso. Entonces, no voy a hablar del mito en general, sino del mito cosmogónico, ¿no? Aquellos mitos que cuentan el origen de todas las cosas. Y después hace otro acotamiento más. Y dice, pero no voy a ocuparme del mito
literariamente elaborado. Esto de literariamente, por favor no me pongan literalmente, que es una vieja costumbre de los alumnos de poner literalmente, no. Literariamente elaborado es la Biblia, el Bhagavad Gita, el Corán, ¿qué otro texto? Bueno, la Ilíada, la Odisea, aunque no son textos sagrados, ¿no? O sea, este acotamiento progresivo del fenómeno a estudiar está, digamos, jalonado por una serie de restricciones, podemos decir, para poder determinar con claridad el fenómeno a indagar. Mitos cosmogónicos, no literariamente elaborados, tal como es vivido el mito por las comunidades arcaicas. Ahí está la palabra arcaica. No los llamas seres primitivos, ¿no? Comunidades arcaicas. Así ese es el nombre más políticamente correcto de todo. ¿Qué es aquello que cuentan los mitos? Lo primero, mito quiere decir palabra en griego, no tiene ninguna característica particular. ¿Sí? Mitos, vieron que los griegos tienen dos i's, o bueno, una i y una i, que es la y, y la otra es la iota. Bueno, se me fue un poquito lo que iba a decir. Estaba diciendo de las comunidades, profe. Sí, las comunidades arcaicas. Gracias. Sí. Necesito ser secretario, necesito permanente. Acá estoy. Bien. Lo que quería decir es que en estas comunidades arcaicas no hay una escisión entre el rito y el mito. Eso es fundamental también para nuestro asunto. El rito es lo que tiene que ver con el movimiento y el mito es lo que tiene que ver con la palabra. Eso todavía lo podemos ver como una resonancia, vamos a encontrar montones de resonancias de fenómeno religioso originario que para mi serie justamente está centrado en el mito cosmogónico, por ejemplo en una celebración religiosa. ¿Sí? El sacerdote, en una misa católica, acompaña la palabra con gestos. Bueno, eso es una resonancia del fenómeno originario, donde la palabra y la acción estaban indisolublemente unidas. Luego después el mito se separa y se transforma en un fenómeno literario, es un exceso, pero pasa a ser, por ejemplo, algo que se transmite o se comunica, ¿no? Oralmente. Esta indisoluble fusión del mito y el rito, además, nos dice que esas celebraciones donde no sé si se puede decir se comunica, pero digamos si se comunica estas palabras que podemos llamar palabras sagradas, ¿no? O sea, porque esa sacralidad en la transmisión de esta palabra se consuma en sus tres aspectos, que dice Mircea Eliade: el mito es una palabra, es un relato, sagrado, ejemplar y significativo. Esas son las tres notas del mito cosmogónico. La sacralidad se expresa en que no se dice a cualquiera, no se dice en cualquier lugar, ni se dice en cualquier modo. Y esto lo diferencia claramente de las fábulas o de las leyendas, donde en principio participan animales, se pueden decir en cualquier momento y tienen un espíritu pedagógico. Una leyenda, o sea, nosotros tendemos a confundir, sobre todo por los mitos griegos, que en ese sentido se llaman mitos, pero muchos son leyendas, relatos que no tienen ese carácter o han perdido ese carácter de la sacralidad que está íntimamente vinculado a la clausura, a algo esotérico. Ustedes saben, y hablo de las resonancias,
¿cuándo se aprende a curar el ojeo? Aquí en nuestras chatas pampas. ¿A quién o en qué fecha? No se aprende en El las 24 de fiestas. diciembre, a las 12 Sí, de la noche, y en sí, general es entre mujeres, y sí. no es en cualquier, no se hace explícitamente, sino que se resguardan, ¿sí? Pero ahí tienen una clara resonancia de la contemporaneidad de lo arcaico. No se dice a cualquiera, no se dice en cualquier momento, y no se dice en cualquier lugar. ¿Sí? Eso es. Ahora, ¿cuál es el asunto de máxima fecundidad en lo que respecta a estas tres características del mito de lo sagrado, lo ejemplar y lo significativo? Es sin duda el carácter de la sacralidad. La sacralidad, saben, está unida al misterio. Misterio quiere decir boca cerrada. Esa es la etimología, ¿no? Mantener la boca cerrada. ¿Por qué? Porque esto no exige un cierto decoro, una cierta contención, una cierta atmósfera de sacralidad y secretismo. En principio, el fenómeno de lo sagrado, para poder comprenderlo, tenemos que entenderlo a partir de su opuesto. ¿Qué es lo opuesto de lo sagrado? Lo cotidiano. Y donde se manifiesta con mayor claridad el carácter de lo sagrado es en la experiencia temporal que va asociada a la experiencia de lo sagrado. El tiempo de lo cotidiano es un tiempo sucesivo, donde cada ahora es devorado incesantemente por el ahora por venir. La forma más dramática e intensa de esa expresión del tiempo es la historia griega, ya vieron que no le quiero llamar mito, de quién, Cronos devorando a sus hijos. Hay un famoso cuadro de quién. La pregunta. ¿Eh? De No Goya. sé. De Goya. Donde está, es terrible la escena, ¿no? Devorándose. Bueno, después vamos a contar el mito cuando llegue su momento. Pero ese es el tiempo de lo cotidiano. Una sucesión de horas en el cual cada hora se arrebata, ¿no?, la presencia al otro hora. Es el modo del tiempo en el que vivimos todos, el tiempo de lo común, el tiempo de la sucesión, el tiempo de alguna manera de cierta ceguera, en la medida que estamos comprometidos casi esencialmente con las cuestiones de lo cotidiano, lo que tenemos que hacer a cada momento. ¿Dónde podemos experimentar el tiempo de lo sagrado? Y nosotros también tenemos resonancias de eso. Hoy podemos decir que es una época donde la religión está un tanto fragmentada, ¿sí?, o neutralizada. Podemos percibir una cierta resonancia de ese fenómeno de lo sagrado en la experiencia estética, en el arte. ¿Por qué? Porque en la contemplación estética, sea la lectura, sea la literatura, sea la música, sea la contemplación, tanto de una obra de arte como de un espectáculo de la naturaleza. Yo siempre me acuerdo una vez, íbamos con mis hijos y estábamos en el bosque, no era ninguna zona agreste en particular, era el bosque Pereiraola. E íbamos hablando los tres, ¿no? Estaba con mis dos hijos varones, Alejandro tendría 5 o 6 años, Andrés tiene 7 años más. Nos metemos en el bosque y inmediatamente nos callamos la boca. Es como que la gravitación del bosque de pronto hizo, sin ninguna prescriptiva, racional o reflexiva, entramos ahí y nos callamos. O sea, esto no es ninguna experiencia esotérica. No, no, es la inmensidad misma, profe. Algo pasó.
Bueno, Sí, es la inmensidad de la naturaleza. ahí tenemos una chispa, podemos decir, un vislumbrar de eso que llamamos lo sagrado. ¿Por qué? Porque el tiempo empezó a pasar de otra manera. Y esa otra manera de pasar el tiempo es que el tiempo se revistió de otra intensidad. Ahora, si lo queremos llevar a una, digamos, a una experiencia quizás de un modo más nítido, referida a esto que nos quiere decir Mircea Eliade, supongamos o pongámonos en el espíritu, en la mente de un católico genuino cuando toma la comunión, ¿no? Cuando le dan la comunión, ¿cómo le pasa el tiempo? Claramente el tiempo de lo cotidiano se ha suspendido. Y una de las notas de esa suspensión del tiempo es que ha dejado de ser sucesivo y se encuentra una suerte de permanente presente. Ese permanente presente tiene la nota cuantitativa de la intensidad, pero a la vez hay un aspecto cualitativo, y el aspecto cualitativo es la madre del aspecto cuantitativo, porque él, su convicción, su espíritu, está en ese momento originario en el cual se instituye esto que se llama religión católica. Por supuesto que quizás un creyente del Islam o un budista también experimenta lo mismo. Pero a lo que vamos es para nosotros, estas son ejemplificaciones, es tratar de captar qué significa este fenómeno de los sagrados. Y decimos que una nota distintiva de ese fenómeno es la percepción del tiempo. Y decimos que la percepción del tiempo, no ya conceptualmente, sino tratando de sumergirnos o familiarizarnos con la experiencia de esa persona que lo experimenta, podemos decir que el tiempo pasa de otra manera. Y la otra manera de pasar el tiempo es con una nota cuantitativa, la intensidad. Pero a su vez hay un aspecto cualitativo, que es, como digo, el que asiste o determina o condiciona a ese aspecto cuantitativo, que es aquello que se experimenta. ¿Qué es lo que se experimenta? El origen. Entonces, cuando Mircea Eliade dice que en estas comunidades arcaicas, en los ritos cosmogónicos, los individuos vuelven al tiempo fuerte del origen, lo llamo así. ¿Por qué ese tiempo es fuerte? Porque es el tiempo en el cual los seres sobrenaturales dieron lugar a esto que es donde nosotros estamos. Ahí tienen una consideración muy particular del tiempo arcaico que es reversible. A diferencia de nuestro tiempo, o sea, nosotros vamos a una celebración con los chicos o ustedes más jóvenes del 9 de julio. Todos sabemos que el 9 de julio no va a regresar, pero sin embargo lo evocamos. ¿Por qué lo evocamos? Porque es significativo. ¿Por qué es significativo? Porque es aquel momento en que nosotros dijimos somos nosotros, somos esto que se llama la Argentina. Y desde el 9 de julio de 1816 no ha ocurrido otra cosa que, con todas las peripecias que podamos encontrar, se ha ido transmitiendo de generación en generación esa impronta del origen de decir, somos argentinos, sea lo que fuere, lo que fuese, ¿no? Pero eso es así. ¿Y cómo se evoca eso? Se evoca de muchas maneras. La manera más explícita es, yo voy al 9 de julio de mis nietos, ¿sí? Siempre. De algunos, no todos puedo ir. Bueno, eso tiene que ver con el fenómeno de lo arcaico y el fenómeno del mito cosmogónico. Y como digo, las comunidades arcaicas pretenden, no es que pretende, de hecho ellos regresan al tiempo fuerte del origen. Y eso se hace con un ritual. Y ahí Mircea Eliade
hablando algo tan lejano en el tiempo, en 1960. Saben que el Congo, que ahora son 2 países, era una colonia belga, el Congo belga. En la independencia dicen que muchas aldeas quitaron los techos de las chozas, porque habría de llover todo tipo de regalos del cielo, abrieron el camino al cementerio y todas las mujeres pasaron a ser una posesión común. ¿Por qué? Porque así había sido en el origen. En nosotros, salvo en el caso de Nietzsche, que es una cosa diferente en ese sentido, pero sabemos que no se puede retornar al origen. Pero sin embargo, se lo evoca. Aquí tienen otro signo más de esta percepción de Elía de la comunidad o de la continuidad o de la contemporaneidad del arcaico. Las celebraciones. Nosotros actualizamos un fenómeno religioso que está en el origen, pero lo hacemos desacralizadamente. Piensen ustedes que cuando deban dar el examen final, ¿sí?, que será un día así a las 7 de la mañana, supongamos, el día anterior o la semana anterior, ustedes van a tener que hacer una serie de acciones de carácter ascético. Esto es, van a tener que concentrarse, van a tener que, por ejemplo, regirse por una dietética. El día anterior no van a, no sé, comer una buceta con vino toro a la noche antes del examen, ¿no? Van a someterse a una cierta dietética. ¿Por qué? Porque necesitan estar preparados. En las comunidades arcaicas, ¿qué era eso? Se llaman, en muchos casos, se llaman mántica incubatoria. La palabra mántica viene de la palabra mantía en griego, que quiere decir sabiduría, en principio. Pero la palabra manzanein, de donde viene matemática, entre otras cosas, tiene que ver con el saber o poder aprender. ¿Sí? Para la mántica incubatoria, fíjense, incubar es aquel proceso en el cual en muchas comunidades arcaicas se somete a alguien que es como un postulante para pasar a otro estrato dentro de esa comunidad a determinadas pruebas. Por ejemplo, se lo encierra en una choza, en un recinto totalmente oscura, sin comida y sin bebida durante un montón de días, o se lo entierra directamente. Son todas muertes rituales. Quien puede entonces soportar esa prueba, entonces accede a otro estrato dentro de esa comunidad. Lo mismo que supuestamente pasaría con ustedes o con nosotros, si cuando el día que nos dan el título pasamos a estar en otro orden. ¿Se dan cuenta cuánta agudeza hay en esto que dice Mircea Eliade acerca de cómo nuestros usos y costumbres, nuestro ser cotidiano, sin embargo, está formalmente inscrito en determinados hábitos y costumbres de las comunidades arcaicas? No les digo de comer un asado o jugar al truco, ¿no? Donde también se establece otro tiempo. Borges mismo lo dice, lo del truco, ¿no? De pronto los jugadores se transforman en sus antepasados y repiten bazas que han repetido desde centenares de años atrás anónimos, jugadores que de alguna manera en este momento encarnamos. Bueno, los dichos del truco, las bazas que se llaman, ¿no? O ¿por qué nos juntamos para festejar un cumpleaños? O ¿por qué nos juntamos los muchachos a comer un asado? ¿Por qué después vamos a jugar al fútbol? El fútbol es, digamos, en la percepción de estos pensadores del fenómeno religioso, una lucha contra la muerte. El deporte es eso. Una forma de sustraerse, aunque sea imaginativamente, al peligro.
Ahí tienen ustedes el deporte. Bueno, montones de cosas más de ese tipo. En cuanto, eso es el fenómeno de lo sagrado, ¿no? Sagrado, ejemplar. Bueno, lo del ejemplar está, para mí todas derivan de eso. Pero vieron que en el texto de Mircea Eliade permanentemente, cuando le dicen a una persona de una determinada comunidad por qué hace lo que hace, repiten casi mecánicamente porque así lo hicieron nuestros antepasados. Está varias veces en el texto eso. Si a nosotros nos preguntan por nuestro origen, empezaremos a hablar de economía, de historia, de sociología, porque diremos, bueno, mis tatarabuelos, mis abuelos vinieron porque en Italia, en España, en Alemania, esto y lo otro, ¿no? En cambio, si le preguntásemos a esos individuos de esas comunidades, dirían de un modo como obvio, porque en el origen pasó esto, y esto pasó porque estos llamados seres, no quiere decir que no dice seres sobrenaturales, para no llamarlo diosas o dios, no lo llama seres sobrenaturales, impusieron esto, crearon esto donde nosotros estamos. Y el otro aspecto que resulta también importante, o el tercer aspecto, es el carácter significativo. Y aquí sí nos metemos en una cuestión que vamos a tratar incesantemente en todo nuestro curso. Yo pongo este ejemplo que ya me tiene un poco cansado, pero lo vamos a... Pero no está mal el ejemplo. Nosotros tenemos un celular, así como este. Y traemos un individuo de una comunidad arcaica, supongamos un Hotentote del Kalahari, que no sabe nada de eso. Y una persona de nuestro mundo. La de nuestro mundo obviamente dirá, bueno, esto es un celular. El Hotentote del Kalahari diría, es una magnífica arma arrojadiza, ¿no? ¿De qué dependió que esto sea lo que es? Sino del horizonte de sentido en el que cada uno de nosotros está necesariamente instalado. Ese horizonte de sentido es lo que le da el ser a las cosas. En algo coinciden el Hotentote del Kalahari de un individuo de nuestro mundo, en que esto es un ente. En eso coinciden. Y desde hoy y para siempre, me pongo malo, la palabra ente no tiene otra connotación que decir algo que es. ¿Vieron que a veces se dice, este tipo es un ente? No, no tiene ninguna connotación. Es la palabra más neutra que existe. La palabra ente es un invento, en el mejor sentido de la palabra, o una creación, digamos, de los medievales. No existe la palabra ente en latín, en el latín original. Sí existe en griego. ¿Saben qué es? Es el participio presente del verbo ser. Y mucha atención con el participio presente. Los participios son aquellas formas gramaticales que participan de la naturaleza del sustantivo y de la naturaleza del verbo. Tienen ese carácter. En castellano tenemos un solo participio. Ha habido una especie de masacre de los participios. Tenemos el participio pasado, que lo utilizamos como adjetivo o como el auxiliar en los verbos compuestos. Yo he amado o el amado te rubia. Ahí tienen ustedes esas. Pero en latín y en griego hay 13 participios. Me acuerdo, clase de latín, segundo nivel de latín, leyendo nosotros El sueño de Cipión, que es un palincesto. ¿Saben lo que es un palincesto? En la Edad Media se importaba fundamentalmente de Pérgamo, el pergamino, de ahí viene la palabra pergamino, que se hacía con las vísceras, no sé si de los chivos, bueno, de algún animal. Ese es el pergamino original. Yo supongo que habrá sido, sea en la, digamos, en la época de los turcos, o la cuestión es que desaparece el pergamino de Occidente. Entonces, ¿qué hacían los buenos monjes medievales?
tomaban los pergaminos originales, los raspaban, ¿sí? Y les escribían encima. Entonces, muchos textos, como este que les estoy contando, el sueño de Escipión, se descubrió mirando hacia la luz, porque estaban los registros originales, las trazas originales. Bueno, en ese palincesto que se llama el sueño de Cicerón, hay un momento en que yo creo que Cicerón en sueños se encuentra con Escipión el africano, que fue el que ganó la batalla de Sama contra los cartagineses de Aníbal, si mal no recuerdo. Pero no importa. La cuestión es que dice, complexus que osculans me. Entonces la profesora, que me acuerdo del momento, dice, chicos, acá tienen dos participios presentes. Complexus es abrazar y osculans es besar. Si ustedes lo quieren traducir literalmente, debieran traducir, se acercó abrazante y besante. Esa sería la traducción al castellano del participio presente. Pero esos lujos no nos los podemos dar, sí los alemanes. Tenemos que apelar a una perífrasis, es decir, entonces se me acercó con la clara intención de besarme y abrazarme. Todo eso estaba dicho en esas dos palabras. ¿Sí? Bueno, ese es el participio. El participio presente del verbo einai en griego es on, de viene la palabra ontología. Y debemos traducirlo como aquello que permanece siempre. Eso es un ente. Y esa es, los medievales crearon esa palabra. Como saben ustedes, otra palabra creada es, Ortega y Gasset creó la palabra vivencia. La palabra vivencia no existe en castellano. Es una traducción de la palabra alemana Erlebnis. Bueno, de la misma manera entonces que Ortega y Gasset, los medievales inventaron la palabra ente que, como digo, no tiene ninguna connotación, simplemente es algo que es. Un sueño, un unicornio, mis deseos, mis cosas, esta computadora, todos son entes. ¿Por qué son? Pero, y aquí una observación que también nos va a dar qué pensar para toda la vida, es que una cosa es un ente y otra cosa es el ser. Acá sigo obviamente a Martin Heidegger, que hace esta diferencia. En realidad todos han hecho esta diferencia. Pero a lo que voy es que... Profe, sí. me parece que un compañero tenía una pregunta. No sé. No escuché. ¿Un ente y? Ser. Y el ser. Y el ser. La cuestión es, todo ente es, pero el ser no es ningún ente. Esa sería la fórmula más escueta de todo eso. Y según este filósofo, Martin Heidegger, 1889-1976, la deriva, la errancia de la metafísica en Occidente, desde Platón hasta Nietzsche, es porque confundió el ente con el ser. En otras palabras, esta confusión consistió en que se propuso al ser como un ente preeminente. Las ideas platónicas, el motor inmóvil, el Dios judeocristiano, la voluntad de poder, las relaciones económicas de producción, llámenle como quieran. Hubo una confusión en Occidente porque confundieron el ente con un ser preeminente. Y esa confusión es lo que derivó en lo que llamamos metafísica. Pero ese es otro problema. Lo que voy es que aquello que hace que un individuo de una comunidad arcaica o uno de nuestra comunidad piense que esto es el ser. Y el ser debemos pensarlo como el horizonte del sentido que otorga entidad al ente. Se nos está por terminar. ¿Nos reenganchamos una vez más o cortamos y seguimos el viernes? Díganlo rápido. No. Para mí sigamos. ¿Sí? Bueno. Sí. Entonces hacemos este pequeño break.